Así que les invito a buscar en la carta de Pedro, primera de Pedro. Vamos a mirar 2 versículos en el día de hoy, versículos que tienen que ver con la verdad de la palabra del Señor, tiene que ver con la esperanza para los que sufren. Y quiero invitarles a buscar en primera de Pedro, en el capítulo 2, vamos a mirar 2 versículos, versos 16 y 17. Y el tema que vamos a tratar tiene que ver con la sumisión de los cristianos, la parte número 2. La sumisión de los cristianos, versículos 16 y 17. Pero para mirar nuestro contexto general, voy a comenzar la lectura en el verso 11. Primera de Pedro, en el capítulo 2, voy a iniciar la lectura en el verso 11. Amados, dice Pedro, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, 2 razones por las cuales del peregrinaje del creyente, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí los deseos carnales pueden ser, de acuerdo al contexto, el deseo de venganza, de rencor, de amargura por la presión que ellos o el sufrimiento que nuestros hermanos estaban padeciendo, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, es decir, los que se los acusan de reaccionar o actuar falsamente, cuando les vean glorifiquen a Dios en el día de la salvación, al considerar, en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, por causa del Señor, ya que son creyentes temerosos de Dios. ¿Cuál es la exhortación? Someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, y a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Verso 15, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, verso 16, texto de hoy, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino por el contrario, como siervos de Dios. Honrad a todos. ¿Amad a quién? A los hermanos. Temed a quién? A Dios, y honrad al Rey. Bendito Padre Celestial, en esta hora hemos abierto, buen Dios, tu palabra, y pedimos tu gracia, tu cuidado, y que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, y nos ayude a sacar verdades prácticas, Señor, que puedan afectar nuestro estilo de vida como hijos de Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. La sumisión de los cristianos. Recordemos que estamos en la sección de Pedro, que es una sección práctica. El cristianismo no es una religión, es un estilo de vida. Y es un estilo de vida que debe ser vivido de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. No vivimos el cristianismo como yo quiero vivirlo, porque a veces parcelamos, dividimos las escrituras y queremos aplicar a nuestra vida la ley del embudo, lo que nos conviene, pero las partes de la responsabilidad como que las queremos evitar. Y es el deber de los pastores, es el deber de los líderes, de los ancianos, de los maestros, de los que enseñan la palabra, enseñar todo el consejo de Dios. Y Pedro está escribiendo a un grupo de hermanos que enfrentan dificultades, que hay un gobierno al mando, un César en el poder, que no es un hombre justo. Pero Pedro les va a aconsejar que los hijos de Dios, a pesar de que no somos de esta tierra, que nuestra morada, nuestra ciudadanía está en otro lugar, debemos ser los mejores ciudadanos de la tierra. Y eso tiene que ver con nuestra responsabilidad cívica como hijos del reino. Es por eso que hemos visto el deber del cristiano frente a las autoridades superiores. Y ya hablamos que nos guste o no nos guste el gobierno de turno, Dios en su soberanía es el que quita y pone reyes. Dios establece las autoridades y muchas veces, a pesar de que a nosotros no nos gusta, Dios lo permite por alguna razón. De hecho, cuando miramos el ejemplo del Antiguo Testamento, tenemos a un hombre en el poder en Egipto, un faraón, que no temía a Dios, pero que Dios lo utilizó aún como su siervo para dar lección a la nación
de Israel. El deber del cristiano frente a la autoridad, a las autoridades superiores, pero también vimos en verso 15 el deber del cristiano frente a la voluntad de Dios, que es soberana. Y la voluntad soberana de Dios en este texto es porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, siendo obedientes, buenos ciudadanos, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Recuerda que Roma había acusado a los cristianos de caníbales, de ateos, de anárquicos, de tener a otro rey y de prácticas incestuosas. Todas estas acusaciones basadas única y exclusivamente en ¿qué? La ignorancia. El término ignorancia es un término fuerte porque es aquella persona que no alcanza y no quiere ver la verdad. Pero el cristianismo se defiende más en forma vivencial que en forma verbal. Observa conmigo la sumisión de los cristianos en tercer lugar al desarrollar el verso 16 que tiene que ver con el deber del cristiano frente a su nueva libertad. A pesar de que muchos pudiesen ser esclavos, y es interesante que un esclavo en el primer siglo, a pesar de su condición social de esclavitud, seguía siendo una persona libre. Era libre. Dice el verso 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos ¿de quién? De Dios. La comprensión de la libertad en primer lugar. Pedro declara como libres. ¿Recuerdas las palabras de Jesús a los judíos en Juan capítulo 8, verso 32? Y conoceréis, ¿qué cosa? La verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Entendemos por las Escrituras que esta libertad tiene que ver con aquella libertad espiritual que toda persona que ha reconocido a Cristo como su Salvador personal experimenta en su vida y que debe conocer, comprender y vivir en ella. Veamos la comprensión de la libertad. ¿Por qué causa? ¿Por qué razón? En Gálatas capítulo 5, verso 1 se nos da la razón de nuestra libertad. Estad pues firmes. ¿En qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Cómo nos hizo Cristo libre? Por medio del precio que Él pagó a la justicia de Dios para que usted y yo ya no estemos bajo condenación y bajo pecado por su obra consumada en la cruz, por ese sacrificio bendito, vicario, único y suficiente. Usted y yo tenemos ahora libertad de la pena, del poder y un día también de la presencia del pecado. Amén. Esos son los libres. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y mira el consejo, Gálatas 5:1. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de ¿qué? De esclavitud. El cristiano ha sido liberado totalmente del control del pecado. Usted ahora toma la decisión si vivir bajo pecado o disfrutar de su libertad. Ahora, usted y yo sabemos que Dios dijo en su palabra, el alma que pecare, esa morirá. Y también se nos enseñó, la paga del pecado es muerte. Pero el mismo Romanos capítulo 6, verso 23 que dice, mas el regalo o la dádiva de Dios es vida eterna. El que cree en mí, dijo Jesús, tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuál es la causa de nuestra libertad? Lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, ¿cuál es la capacidad de esa libertad? Que ahora el creyente tiene la oportunidad, tiene la decisión, tiene el recurso suficiente para decirle esa vida que vivió separado de Dios y en pecado, decirle ahora que no más. Pero es su decisión, es mi decisión. Mira la capacidad, al mirar Romanos capítulo 6, verso 11, observamos, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es una verdad posicional. Yo he muerto con Cristo y mi viejo hombre también murió, pero día a día yo debo vivir en esa verdad y luchar con mi interior, con mi carne.
No reine, verso 12, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencias es en sus deseos que nos inclinan descontroladamente a buscar solo mi satisfacción. Ni tampoco, verso 13, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo quiénes? Como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué ahora puedo yo decirle a mi carne, a mi naturaleza, no más? Porque ya fui libre. Y Dios me ha dado la capacidad, su palabra, su poder, su Espíritu Santo, sus promesas, el pueblo de Dios, para poder batallar con mis debilidades. La libertad del creyente le permite obedecer y sujetar su voluntad a la voluntad de Dios, en contraposición a la rebeldía natural del hombre regenerado, porque el hombre no regenerado no puede conocer a Dios, no puede amar a Dios, ni tampoco puede ¿qué? Obedecerle. Si no es la obra del Espíritu Santo iluminando en su interior y produciendo ese cambio de convencerle de pecado, de justicia, de juicio, es imposible para el ser humano por sí mismo que busque a Dios. Porque Dios lo dijo muy claro. No hay quien busque a Dios, ¿qué? Ni siquiera uno. Pero ahora el creyente tiene la libertad y tiene la decisión. Hoy sí el creyente tiene libre albedrío. Y ese término significa tener la capacidad para tomar la decisión de ¿qué? De obedecer o desobedecer a Dios. De hecho, a todos los seres morales racionales que Dios le ha dado la revelación, Dios los deja tomar una decisión. Se lo dijo Dios a la nación de Israel. Hoy vosotros sois testigos delante de Dios, delante de los cielos, y vosotros decidan qué van a hacer con sus vidas. El creyente toma esta decisión. ¿Por qué? Hemos visto la comprensión de la libertad, su causa, su capacidad. Mira ahora la condición. ¿Qué condición? Porque vosotros, hermanos, en Gálatas capítulo 5, verso 13, dice, porque vosotros, hermanos, ¿qué? A libertad fuisteis llamados. Y mira la condición. Solamente que no uséis la libertad, ¿como qué? Como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Mi libertad no es para que yo haga lo que quiero. La libertad es para hacer lo que Dios quiere que yo haga. Eso es donde está el Espíritu de Dios. Ahí hay ¿qué? Libertad. ¿Libertad para qué? Para comprender lo que Dios quiere hacer y poder hacerlo. Libertad no es para hacer lo que queremos, sino para poder hacer, y esa es la condición, lo que es correcto. Tú fuiste libre para hacer la voluntad del Señor. Y mira cuál es el camino de esa libertad. Pues la voluntad de Dios, ¿qué es? Vuestra santificación, que os apartéis de todo aquello que es inmundo, fornicación. La libertad cristiana se ajusta en todo a la voluntad de Dios, que tiene que ver con un estilo de vida santo. ¿Sabes qué? A veces cuando todos los ismos, todos los extremos son malos. Y hay creyentes que creen que pecan porque Dios los llevó a pecar. Y de esa forma justifican la capacidad volitiva. Cuidado, porque Dios también nos dice en su palabra, todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cegar. Pero nosotros, el camino de la libertad no es hacer lo que yo quiero con mi propia satisfacción, sino es hacer la voluntad de Dios. Y siempre la voluntad de Dios será la santificación del creyente. Que usted y yo aprendamos a vivir con los valores del reino en esta tierra. Ahora, debemos comprender que como consecuencia de la obra redentora de Cristo, Pedro lo expresó en el capítulo 1, en el verso 18 del capítulo de su primera carta, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cómo? No con cosas corruptibles como plata ni oro, sino con la sangre preciosa como de un cordero,
sin mancha y sin contaminación, ya preparado, destinado desde antes de la fundación del mundo, ¿por amor a quién? A usted y por amor a mí. Por esa obra redentora somos libres de la condenación del pecado. Me encanta Romanos capítulo 8, verso 1, que dice, ninguna condenación hay para quién. ¿Lo conoces? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué, mis queridos? Porque Cristo nos ha hecho libres. ¿Libres de qué? De la condenación del pecado. Somos libres de la maldición de la ley, porque la ley demostraba culpable, culpable, culpable. Pero la gracia restaura, cambia y nos acerca a Dios, mientras que la ley nos separa porque nos dice, tú eres culpable. Tuvo su propósito a la ley, llevarnos al punto en que no había otra opción y doblarnos ante Cristo Jesús. Somos libres de la condenación del pecado. Somos libres de la maldición de la ley. Somos libres de la esclavitud de Satanás. Ahora no estamos bajo su dominio, bajo su reino, porque el reino de Él es el reino de las tinieblas. Pero usted y yo ahora somos hijos ¿de quién? De Dios. En esta tierra existen dos grupos de seres humanos y no hay más. Los hijos de Dios o los hijos de Satanás, los hijos de la luz o los hijos de las tinieblas. No hay cuasi hijos. Y no se confunda que para ser un hijo de Dios usted necesita ser un ciudadano de la luz. ¿Y cómo ocurre eso? Usted no lo genera. Yo no lo creo, no lo produzco. Solamente es el Señor Jesucristo quien nos traslada de la condenación a la vida. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando Él me dio vida. Cuando nos dio vida, en aquel momento en que conocimos a Cristo, reconocimos nuestra condición de pecador y Él transformó nuestras vidas. En ese momento, ¿recuerda cuándo fue? En algunos fue un proceso del tiempo en la medida que van comprendiendo las Escrituras. Pero a veces mi gran preocupación es el tema que tocábamos hace 2 miércoles atrás, el de los 4 terrenos. Porque usted puede venir a la iglesia mucho tiempo, y escuchar la semilla, pero cada vez que cae la semilla, como su corazón está tan duro, queda encima. ¿Y qué ocurre con ese corazón duro? Vienen las aves y se comen, se roban la semilla. ¿Sabe quién representan las aves? El ministerio de Satanás. Porque según a los Corintios 4:4 dice así, el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. ¿Qué hizo? Cegó el entendimiento de quiénes, de los incrédulos. Es un lenguaje figurado para hacerles torpes, incapaces de percibir, incapaces de darse cuenta y creer, no, todavía tengo tiempo, por ahora no. Cegó el entendimiento de quiénes. ¿De quiénes? Los incrédulos. ¿Quién es un incrédulo? Aquel que no reconoce la obra de Cristo Jesús y no rinde su voluntad a Él. Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? ¿No le resplandezca la luz de qué? Del Evangelio. Viendo, no ven. Y oyendo, no comprende. Casi es una acción judicial. Y no sé si alguien de los que nos está viendo, o aún de los que hoy está en este auditorio, expuesto semana a semana a la palabra de Dios, sin cambio, déjame decirte algo. Es posible que aún estés en el reino de ¿qué? De las tinieblas. A consecuencia de la obra redentora, somos libres de la condenación, somos libres de la maldición, somos libres de la esclavitud, somos libres también de ¿qué? Del control del mundo. Si bien es cierto, ejerce un control, una presión, una atracción, el Hijo de Dios toma decisiones sabias y decide no amar al mundo, decide no amistarse con el mundo, porque el mundo ejerce una atracción y luego nos absorbe y por ende vendrán las consecuencias. Finalmente somos libres del poder de la muerte. Yo sé que todos sentimos temor a la muerte, pero Pablo en 1 Corintios capítulo 15 pregunta, ¿dónde está, oh muerte,
tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? ¿Cuántas veces una abeja puede usar su aguijón? Una vez. De hecho, cuando usa el aguijón, la mayoría de ellas pierden sus intestinos. ¿Qué significa? Que al poquito tiempo va a morir. La niña en la playa gritaba: mamá, mamá, me va a picar la abeja que se había posado en la pierna de la niña. La mamá se sonrió y le dijo: no tengas ningún problema, no te va a hacer nada. Pero ahí está en mi pierna, mamá, me va a picar. La madre le dijo: no te va a picar porque yo tengo su aguijón aquí en mi brazo. Eso es lo que hizo Cristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Lo perdió porque Cristo resucitó. Amén. Y Él nos garantiza: por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Es por eso que Pedro le escribe a creyentes y les dice en el verso 16, ¿cómo qué? Como libres, rescatados. Mira el control de esa libertad. Esta libertad no otorga licencia para hacer lo malo, ni puede ser usada como pretexto para ello. No es una cobertura que tapa la maldad. Mira lo que dice Pedro. El texto dice, el verso 16, como libres. ¿Cómo comienza ahora? Con un pero. Con un pero. Pero no como los que tienen libertad, como pretexto para hacer ¿qué? Lo malo, sino como siervos de Dios. La verdadera libertad es la actuación que es propia y corresponde a quienes son, por la obra de Cristo, siervos del Señor. De hecho, Romanos capítulo 6, verso 22 nos dice: más ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios. Siervos de Dios significa que mi voluntad ahora debe estar rendida ¿a quién? A Dios, y no mis deseos carnales, no mi propia búsqueda, pero no como los que tienen la libertad, ¿como qué? ¿Qué dice el texto? Pretexto. Indica ponerse una máscara. Ah, sí, yo hago esto, pero luego le pido a Dios que me perdone. ¿Está fijado? Lo confieso, ese 1 de Juan, capítulo 1, verso 9, casi es la llave de la justificación de los pecados incorrectos de los creyentes. Dice, no, yo lo confieso y ya Dios me perdonó. ¿Y qué de las consecuencias? ¿Y qué de la tibieza? ¿Y qué de la disciplina? Indica poner una máscara o velo sobre algo. Describe una cubierta para tapar algo conscientemente. Muchos hoy usan esto para hacer cosas que son dudosas, pero las hacen porque se sienten libres. Esto alcanza y comprenden todos los aspectos de la vida del creyente. Mi andar debe ser correcto. No utilizar la libertad que tengo como pretexto para justificar. A veces nosotros como padres con nuestros hijos nos equivocamos en darles una seguridad de salvación que no es. Porque cuando niños repitieron con nosotros o con alguna maestra o maestro de escuela dominical e hicieron una oración y ya tú eres un hijo de Dios, eres un hijo de la promesa y se acabó. Y no importa después las decisiones o las que tomen su vida. Si no vive en la luz, si no hace lo que es correcto, si no anda como un hijo de Dios, decimos, bueno, pero al final él o ella cree, no importa lo que haga, yo ya hice ¿qué? La oración. Y ya soy salvo. Recuerda en las Escrituras, una de las evidencias mayores que una persona es un creyente es que persevera en la verdad, en el tiempo. Ese es el mejor indicador. No hay un tester, un medidómetro para decir, se lo acerco, lucecita verde, es creyente. Rojo, amarillo, está en peligro, no lo es. No existe eso. Pero ¿cómo sabemos que has pasado de muerte a vida? Tu estilo de vida es diferente, pero no usar como pretexto. Y en el contexto estaban siendo oprimidos los creyentes y podrían ser falsos, dar una buena cara y estar planeando un complot, una venganza. Mira, para hacer, no como pretexto, para hacer ¿qué? Lo malo. El término malo aquí es bajeza, lo que es incorrecto.
Es un término que describe aquello que avergüenza. A veces nosotros justificamos pecados como la amargura, resentimiento, celos, la envidia, falta de perdón. Mi libertad me lleva a hacer lo que es correcto, no para hacer lo malo, lo vergonzoso, lo que es incorrecto, sino, ¿qué es esa palabrita sino? Un nexo de contraste, sino como siervos de Dios. Y el término siervo acá significa que he rendido mi voluntad a Dios. No sé si hoy o lo vamos a cantar o lo hemos cantado. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. ¿Cuántas veces es una mentira lo que cantamos? Jesús dice, ¿por qué me llamas Señor? Y no haces lo que yo te pido. Siervos, por el contrario, el creyente es un siervo de Dios. Y déjame decirte esto, este es el título de más alto honor que un ser humano pueda recibir. Y ojalá que lo oigamos del labio del Señor. Ven, buen siervo, fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. De hecho, Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 4, verso 1, así pues, mira lo que dice Pablo, téngannos los hombres, los que nos observan, los que nos miran, nos observen y puedan ver en nosotros ¿a quién? ¿Qué dice el texto? ¿A quién deben ver? A siervos, servidores de Cristo, que vean en nosotros a un siervo. ¿Recuerda cuando el Señor dobla sus rodillas tomando un librillo y una toalla y lava los pies de los discípulos? Luego Jesús les dice, pues que ejemplo os he dejado. Déjame decirte algo, que el término que utiliza Pablo en 1 Corintios 4:1, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo, ese término servidor en cierta forma en la escala social era el más bajo. Uperetes es el término griego, que describía a aquellos siervos, esclavos o condenados que estaban en el fondo de una embarcación, que sencillamente estaban ahí para mover los timones al ritmo del golpe de un hombre que les indicaba con el bombo. En las galeras, allá en el fondo de la embarcación, y que al sonido del bombo, ellos tenían que mover. Estos hombres eran indispensables, eran fundamentales. ¿Sabes dónde? En la embarcación, porque sin el trabajo de ellos, ese barco ¿qué? Como siervos, ¿cuántas veces queremos aparentar, sobresalir, que me vean? Aquí estoy, miren lo que he hecho. Y Pablo dice, ojalá que seamos como ese hombre que está en las galeras allá abajo, que nadie más lo ve, pero que es una persona fundamental para que la obra del Señor se mueva. Es por eso que no hay un mejor título para un ser humano, para un hombre, para una mujer, que ser un siervo de Dios. Y mira cómo concluye Pedro en verso 17, el deber del cristiano, y nuevamente él vuelve a confirmar esta verdad. Pedro resume lo dicho en 4 imperativos. El primero, honrad ¿a quién? A todos. ¿Por qué honrad a todos? Porque todos los hombres son hijos de Dios, no hijos de Dios, hechos conforme a ¿qué? A la imagen y semejanza de Dios. Y no importa la condición social. En el imperio romano, greco-romano, un esclavo no era considerado un ser humano. ¿Recuerda usted el tiempo de la esclavitud en Norteamérica? Donde los africanos que venían y eran comercializados como esclavos, no eran considerados seres humanos, sino un objeto o peor que un animal, una posesión de un dueño. En el mundo greco-romano las personas pensaban de la esclavitud así, y eso permeaba en el Evangelio, en el cristianismo. Santiago en el capítulo 2, verso 1 al 9 dice, ten cuidado, porque si viene a la sinagoga, viene a la iglesia, a la asamblea, un hombre con vestidura andrajosa le dice, ok, quédate allá atrás, pero ves a hombre con anillo ostentoso, bien vestido, y le das ¿qué? En primer lugar, estamos haciendo ¿qué?
Acepción de persona. Y no estamos honrando, que significa valorar, considerar, darle el respeto que merece. Escuchaba una historia que contó David Jeremiah de un diácono de una gran iglesia que tenían una conferencia e instruyeron a los diáconos que se debían servir a todos los hermanos que venían, ser muy atentos. Y este nuevo diácono encontró que ahí había una persona de color. Y se acercó y le habló y se presentó, y como la persona no le dijo mucho, entendió el diácono que tenía limitaciones y le dijo que vinieran, ven, y le mostró comida y le dice que comiera. El negrito comió y el diácono le decía, bueno. Luego lo llevó a otra parte y le mostró y le dio dónde estaban las bebidas, los jugos, y le hizo y el negrito fue y tomó, y el diácono le decía, rico. Pasó después la historia y presentaron al conferencista. Y pasó este mismo hermano, que el diácono lo había considerado y que no tenía ningún tipo de idioma, y predicó con el mejor inglés de Oxford que alguien podía predicar. Y luego él se acerca al diácono y le dice, bueno. Queridos, cuidado. Acepción de persona, debemos honrar a todos. ¿Amad a quién? A los hermanos. No tengo el tiempo para mostrar todos los versículos, pero en Juan 13:35 es un mandato. En primera de Juan capítulo 3, verso 23 dice, y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Observa primera de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado, que por él ama a los hermanos, ama al pueblo de Dios, ama a Cristo. ¿Cuál es el deber del cristiano? Honrar a todos. ¿Amad a quién? A los hermanos. Temed a Dios, que es el principio de ¿qué? De la sabiduría. Este temer tiene que ver con respeto, obediencia a sus mandamientos, reverencia, confianza. No voy a hacer aquello que Dios me dice que no haga o que le va a doler su corazón. De hecho, Dios le dijo a la nación de Israel en Deuteronomio 13:4, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y agrega, a Él temeréis. Y el temer tiene que ver con ¿qué? Con guardar sus mandamientos. Y finalmente nos dice, honra a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. Y finalmente les dice, repite nuevamente, honrar a quién. Pedro vuelve al tema de los gobernantes humanos para dar un título recordatorio. Debemos respetar a nuestros gobernantes como funcionarios puestos por Dios para el mantenimiento de una sociedad que es en orden. Se trata de la cabeza suprema de la nación, abarcando este término todo jefe de gobierno, sea cual fuera el tipo de régimen en el poder. De nuevo, no especifica si es bueno o si es malo, si merece o no merece obediencia. Por su posición, el creyente debe ser ¿qué? Un buen ciudadano del reino de los cielos. Amén. Estamos practicando estas cosas esenciales para nuestro cristianismo. Cuando los creyentes obedecen los principios de este pasaje, esto da verdadera credibilidad a su fe, sumisión a las autoridades. En otras palabras, ciudadanos con buen evangelio en esta tierra. La misión de los cristianos es nuestra responsabilidad. Bendito Padre Celestial, oramos dándote gracias por tu amor y también por tu cuidado, por lo bueno que tú eres, Señor, y esta oportunidad que nos das de poder honrar tu santo nombre. Te agradezco, Señor, por mis hermanos y por aquellos que han estado junto a nosotros a través de la net, que este tiempo de enseñanza de tu palabra sea una bendición en sus vidas. Y ayúdanos también a nosotros a vivir como ciudadanos del reino de los cielos, responsables en esta tierra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.